Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Espero que se sientan tan gozosos como yo por estar en la casa de Dios. Es bueno. Y la oración que el pastor hacía ahorita hablaba mucho de las emociones, hablaba mucho de cómo debemos sentirnos cuando venimos a la casa de Dios. Debemos sentirnos gozosos, debemos sentirnos alegres de que el pueblo de Dios redimido se está uniendo, no solo aquí, sino en todo el mundo, a una sola, para cantar al Señor y para recibir de Dios la predicación de su palabra. Quiero que vayamos nuevamente a Efesios capítulo 2 y vamos a considerar en parte todo lo que engloba esta carta y todo lo que engloba la historia del Evangelio en Éfeso, y en parte también este maravilloso capítulo 2 que el apóstol Pablo nos muestra allí. Quiero que leamos Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La carta a los Efesios es una de las cartas paulinas que nos presentan una mirada sumamente interesante a la visión de lo que debe ser, en primer lugar, una vida que es salvada por la gracia de Dios, y también una vida que debe ser puesta a prueba viviendo en esa gracia a los demás. Y yo quiero de alguna manera introducirlos al contexto de esta carta. Yo sé que suelo ser muy histórico y me gusta volver al pasado, pero quiero hacerlo para que ustedes conmigo también tengan el hermoso interés por cómo fue que el Evangelio empezó en Éfeso, cómo fue que misioneros como el apóstol Pablo fueron allá. Y esta carta fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y por este motivo esta carta es de las que cuando empezamos a estudiarlas y hablamos de ellas, hablamos de aquellas cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo en la prisión, junto con otras cartas como Filipenses, como Colosenses, como Filemón. Y de hecho se asume también por el tiempo en que fue escrita, que fue escrita contemporáneamente con la carta a los colosenses, allá a la iglesia de Colosa. Y este evangelio de Dios, este evangelio de Cristo es llevado a la ciudad de Éfeso por un trabajo arduo y misionero del apóstol Pablo en su segundo viaje. Y si volvemos al libro de los Hechos, vamos a recordar que el apóstol Pablo dejó en Éfeso tanto a Aquila como a Priscila, que había sido una pareja a la que se le había expuesto la palabra de Dios, pareja que escuchó el mensaje de Dios de parte tanto como de Pablo como de Apolos en su segundo viaje misionero. Y la iglesia de Éfeso empezó así, como muchas iglesias, como resultado de esta iglesia también, siendo primero viajes misioneros, capacitando a hermanos y posteriormente
pastoreando continuamente a esa iglesia. Y hermanos, la ciudad de Éfeso era una iglesia que tenía muchos retos. Si recuerdan el libro de los Hechos de los Apóstoles, era una iglesia que tenía un templo enorme dedicado a la gran diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y conocemos por el libro de los Hechos también cómo por la predicación del evangelio pues se armaron disturbios en aquella ciudad que exaltaban la figura de dicha diosa. No sé si recuerdan cómo el pueblo muy lleno de furor se llenó y dijo: grande es diosa Diana, diosa de los Efesios. Así que ya sea por convicción religiosa o por beneficio económico, porque también había todo un negocio allí de vender estatuillas y demás de ese ídolo, esta ciudad estaba completamente apartada de Dios. Y esta iglesia muy probablemente fue levantada por Aquila y Priscila y fue establecida ya por el apóstol Pablo en Hechos 19. Y fue pastoreada por él también unos 3 años. Hablamos de 4 o 5 años de trabajo arduo de predicación en Éfeso para establecer una iglesia y para establecer una normativa en dicha iglesia. Y luego de que el apóstol Pablo se va, el apóstol Pablo quería llegar a Roma, envía a Timoteo. Y es aquí donde encontramos las 2 cartas de Timoteo. Y Timoteo pastoreaba a Éfeso con una única misión, y era defender la fe y establecer en la iglesia una línea bien clara entre 2 cosas: entre lo que era verdadera enseñanza inspirada por Dios y lo que era la falsa enseñanza de los hombres. Y quiero que veamos 1 Timoteo en sus versículos, capítulo 1, en sus versículos del 3 al 6. Acompáñenme rápidamente allí. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Vamos a ver aquí cuál es la intención del apóstol Pablo para con Éfeso. ¿Qué quería el apóstol Pablo señalarle a Timoteo en cuanto a su pastorado allá? Y ya vimos el contexto, vimos que es una iglesia resultado de viajes misioneros, pero vamos a ver aquí que en Éfeso hay problemas de entender la verdad de Dios. Dice el versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conducta y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Leamos también los versículos últimos del 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En el apóstol Pablo existía un deseo inherente de enseñar la verdad. No solamente enseñar por enseñar, él quería enseñar la verdad de Dios. Y esta es una carta muy, muy normativa. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, son cartas muy normativas a la iglesia. Porque si algo entendemos del apóstol Pablo es que él no toleraba la falsa enseñanza, y eso es algo que tú y yo tampoco podemos tolerar el día de hoy. Porque son precisamente esas falsas enseñanzas que muchas veces se enseñan acá en la iglesia y donde muchas veces se prestan altares para que esas falsas enseñanzas sean predicadas con toda libertad y sin ningún cuestionamiento. Mis hermanos, nosotros no solamente tenemos a las Escrituras
para animarnos a vivir una vida nueva, una vida buena, una vida agradable, una vida en paz con el prójimo. No solamente una vida de gente amable, sino también una vida que defienda con todo su ser la verdad del Evangelio del Señor. Una vida que cuestione y contraste con qué está siendo alimentada la iglesia domingo tras domingo. Una vida que con diligencia quiere estar cada día más segura de que está predicando correctamente la verdad. Y muchas veces tenemos una costumbre tan apegada a los domingos y a venir a escuchar el sermón del pastor o de cualquier hermano, que olvidamos que lo que se enseña desde aquí es lo que tenemos que tomar como enseñanza de la verdad de Dios. Hermanos, y por más hermoso y por más bonito a nuestros oídos que suene cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios, debe ser eliminada correctamente. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios es digno de que su palabra se predique con toda responsabilidad y en amor. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad de Dios revelada en la Biblia, y tenemos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que arriesgaron y dieron sus vidas por esta verdad. Y yo digo esto porque yo sé que puede sonar muy contradictorio empezar hablando de la gracia de Dios y luego empezar a hablar de la defensa de la verdad de Dios. Lo digo porque hoy parece, en nuestros tiempos, que es poco interesante o poco común ver un cristiano dedicado a entender con más detalle, con mejor precisión, la palabra de Dios. Tristemente, el cristianismo se ha convertido en una especie de mantra motivador, que eso abunda mucho hoy en día. No sé si usted ha entrado ha revisado las redes sociales o las noticias y siempre ve como que existe un cursito de motivación personal o de coaching de cómo vivir tu mejor vida aquí ahora. Y eso habla mucho de cómo está la gente. La demanda o la oferta, muestra qué tanto está demandando el ser humano. Y el Evangelio de alguna manera ha sido puesto también en esos escenarios, y empezamos con como dije, un mantra motivador, un coaching motivacional que nos dicen sí, tú puedes. Y muchas veces utilizan contextos sociales y dicen sí porque tú eres hija del rey. Y dicen también, con los hijos de Dios nadie se mete. Y vemos cómo eso ha repercutido en muchos círculos evangélicos. ¿Y saben qué da lugar a eso? A un evangelio diluido que como consecuencia da lugar a cristianos falsos y faltos de convicción por entender y defender la verdad de Dios. Somos discípulos creando discípulos. No somos payasos entreteniendo a un público de un circo. Estamos para enseñar la verdad de Dios. Y ese era el mensaje de Pablo a Éfeso. ¿Puede sonar duro? Lo es. Pero mi hermano, el mal no juega. El mal no juega. El diablo no juega. ¿Qué estaba haciendo Satanás cuando vino delante de Dios en el libro de Job? Rodeando la tierra. El mal no juega, el mal no descansa. El bien tampoco debe hacerlo. Hermanos, y ante estos postulados que nos ofrecen el coaching cristiano, ese que nos dice que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas, no, mi hermano, tú no puedes. Por eso Dios envió a Jesucristo, porque tú estabas perdido. Tú eres hijo, tú eres hija del rey. Hijo del rey, hija del rey, Dios te envía como oveja en medio de lobos a que tú prediques.
que con los hijos de Dios nadie se mete. Mi hermano, mira a Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y bajó el Espíritu en forma de paloma. Y ese mismo Hijo amado murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y cuál es la reflexión final de esto? Que si tú y yo vivimos por la verdad y vivimos en la verdad, debemos estar dispuestos a sufrir por la verdad del Evangelio. Y usar correctamente la palabra de verdad para darla a entender a otros. No solamente predicar, predica correctamente. Y esto lo iba a decir más adelante, pero creo que cabe más aquí. No solamente querer que la iglesia se llene de gente, es querer que la iglesia se llene de discípulos. Porque queremos que todo el que venga a Iglesia Evangélica Dominicana tenga razones para creer en lo que cree. Y que crea que es salvo. Y que realmente sea salvo. Y ya luego de esa introducción, mi hermano, ahora sí vamos al texto de Efesios 2. Quiero que tomen esa idea de la defensa de la fe. Quiero que tomen esa idea de qué el apóstol Pablo estaba intentando hacer en la iglesia de Éfeso. Y quiero que la apliquemos a este texto también. Mi hermano, Efesios 2. Quiero leer el primer versículo nuevamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo quiero que tú te imagines por un momento, tú pasando quizás por una calle donde estén las casas de los grandes famosos. Y tú empiezas a pensar en todas las personas, figuras públicas de renombre que estén allí, y empiezas a ver la casa de tal figura, de tal figura, de tal figura, y te empiezan a contar la historia de cada una de esas casas y de la fortuna de cada una de esas personas. Y que en un momento se paren en una casa que es increíblemente mayor que todas las demás casas. Y que la persona que te está guiando te diga: esta casa, que es más grande que todas las demás y que está llena de riqueza más que todas las demás, le fue entregada por el dueño a una persona que le hizo toda clase de mal posible al dueño. Fue entregada a esa persona que incluso en muchas ocasiones ofendió al dueño, le dio la espalda, lo hirió de todas las maneras posibles, no quería saber de él, y el dueño aún así le entregó toda su fortuna y todas sus bendiciones. Puede sonar como que la persona a la que se le entregó la casa es una persona cruel, hermano, pero no estamos lejos de esa realidad. Nosotros somos aquella persona a la que Dios nos dio todo, y lo vamos a ver en el texto, nos dio todas las bendiciones en Cristo Jesús. ¿Puedes encontrar alguna razón en ti para que Dios haya hecho eso por ti? Todas las razones que encontramos son negativas. Todas. Y digo esto no para que tú te sientas mal, sino porque la grandeza del Señor la vemos más grande cuando la comparamos con la bajeza de nuestro pecado. La luz de Cristo se nota más cuando empieza a alumbrar nuestra oscuridad. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a decir aquí también. Y hermanos, yo tengo que admitir que yo tengo cierto aprecio especial por esta carta, porque es una carta que recuerdo que leí muchas veces. Y yo recuerdo que el Misael de 14, 15 años por ahí todavía no lograba entender cómo era esto de que Dios nos había salvado, y luego de que nos había salvado nos había resucitado. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que Dios nos está
comparando con un muerto. Yo no entendía la gracia de Dios. Yo no tenía quizá la suficiente conciencia para poder ver qué tan grande era mi pecado, qué tan bajo era mi naturaleza pecaminosa, pero qué tan hermosa y grandiosa era la gracia de Dios. Hermanos, si yo leía y leía esta carta en varias traducciones, buscaba tanta información. Yo creo que yo tuve que haber leído la carta a los Efesios más de 5 veces en menos de 2 semanas, y no me quedó de otra que determinar, que decir: bien, Misael, tu pecado es fulminante, es tan nocivo y tu naturaleza está tan arraigada a la maldad que tú estabas muerto espiritualmente. Tú eres un ser caído, que tú no oyes, ni ves, ni entiendes la voz de Dios, a menos que Dios precise salvarte. Y yo me encontré con esta gran verdad, y yo recuerdo que yo la escribí por ahí, y yo todavía no entendía, mi hermano, cómo era que Dios operaba. Y les soy sincero, todavía me cuesta entender cómo Dios opera y cómo Dios nos ama tanto. Me cuesta entenderlo. Y justamente en ese momento que saqué esa reflexión, también empecé a reflexionar sobre otras cuestiones de la vida, y yo entendí en ese momento por qué hay personas que, escuchando la palabra de Dios, personas que aún conocen la verdad, personas que aún entendiendo que existe una revelación de todo lo creado, y que también existe una revelación particular en la palabra de Dios, ¿por qué no buscamos a Dios? ¿No se ha encontrado con una persona así alguna vez? Wow, pero tú conoces el Evangelio, y esa persona puede repetirte el Evangelio 30 veces. Puede citarte todo el libro de Mateo, todos los evangelios. Muchas veces esa persona puede venir a la iglesia esporádicamente, cada cierto tiempo. Pero mi hermano, mi hermana, esa es una persona que no oye, ni ve, ni entiende la voz de Dios. Está muerto. Y así estábamos nosotros también. Y yo recuerdo también, para cerrar ya mi experiencia en la carta a los Efesios, que yo recordé cómo Jesús había dicho en Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice Jesús, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Señor, ¿por qué la gente no cree? Bueno, porque solo mis ovejas escuchan mi voz. Y es que en este mundo caído están los que escuchan la voz de Dios, y están los que están muertos espiritualmente. Están aquellos a los que Dios da vida eterna, a los que siguen al Señor y obtienen una salvación que no les puede ser quitada. Y están aquellos que tristemente no han entendido el Evangelio de Dios por su condición. Y es triste, pero es la realidad del ser humano. Y esa es la realidad que tú y yo tenemos que saber para entender que no fueron nuestras fuerzas, no fue nuestra elocuencia, no fue mi mensaje super sermón bien estructurado. Fue la gracia del Señor que en un momento determinado, y lo vamos a leer más adelante, hizo como Lázaro: Lázaro, levántate. Él dijo: Misael, levántate. Y salimos del sepulcro y vivimos. Mis hermanos, y quiero repetir esto otra vez, creo que me estoy adelantando en muchas cosas, pero cuando el apóstol Pablo dice que estamos muertos
no se refiere a que físicamente estamos muertos, se refiere a que estamos muertos espiritualmente. Y que esa muerte espiritual tiene ciertas características de la muerte física, en cuanto a que en esa condición el ser humano no presenta ningún estímulo, ninguna respuesta y ningún sentido funciona. Y así mismo funciona la muerte espiritual. Por lo que mi hermano, y esto va a sonar medio extraño, pero cuando tú le estás predicando a un no creyente, tú le estás predicando a un valle de huesos secos. Amén, amén. Le estás predicando a un muerto espiritual. Le estás predicando a alguien que no ve, ni oye, ni entiende la voz de Dios. Y tu oración no debe ser: Señor, que Él entienda el mensaje, que Él comprenda. Tu primera oración debe ser: Señor, revívelo, está muerto. Haz como Lázaro, si te place. Levántalo de allí. Levanta su espíritu para que Él, como oveja, responda a tu voz. Escuche tu voz. Mis hermanos, y esta es la realidad de toda persona que no cree en el Señor. Y muchas veces desde el púlpito o desde nuestra cotidianidad predicamos que la triste realidad de la persona sin Dios es que tenga problemas financieros, o que la triste realidad de la persona sin Dios es que tenga problemas familiares. Y no, mi hermano, la verdadera razón que debemos explicar, el meollo de este asunto, es que la persona está muerta en sus delitos y pecados. No hay otra razón al mal del ser humano. Porque lo primordial es la conexión con Dios primero. Mis hermanos, y es por eso que yo empecé hablando de defender la verdad. Porque no sé si como yo, tú te has visto en momentos donde por no ofender o donde por no querer que la gente te deje de escuchar, tú como que empiezas a cambiar el mensaje. Y tú te encuentras en un escenario donde ya tú, como que tú no quieres hablar del pecado. Como que el infierno, ay no, mi hermano, ¿qué es eso? ¿Cómo que el infierno? No, no me hable de eso. La venida de Jesucristo, ay Dios, ¿por qué tú tienes que hablarme de eso? Yo no me he casado, yo no he acabado los estudios, ¿por qué tú me tienes que hablar de que Cristo viene? Todavía yo no he pasado al altar, ¿por qué tú tienes que hablarme de eso? Ahora yo les pregunto, ¿existe un infierno? Sí. ¿Cristo viene? Sí. ¿Vamos a ocultar la verdad por no ofender a los demás? El apóstol Pablo ocultó la verdad de la realidad del ser humano cuando empezó a predicarle a la iglesia de Éfeso. No lo hizo. No lo hizo. Él dijo: ustedes estaban muertos y la gente a la que ustedes le están predicando también lo están. Entiendan que no es cosa de ustedes. Y cambiamos el mensaje y de repente ya el mensaje no es este del apóstol Pablo. Ya no hacemos como Jesús, que decimos arrepentidos y convertidos, sino que lo medio cambiamos y el mensaje empieza a sonar a algo como: ven al Señor para que tus problemas sean resueltos. Yo como que quisiera ver al apóstol Pablo frente a este tipo de mensaje. El apóstol Pablo naufragando en Malta, naufragando en todos sus viajes misioneros, el apóstol Pablo recibiendo latigazos, y el apóstol Pablo: wow, pero yo estoy en el Señor, pero mis problemas no se acaban. Aumentan. Porque cada ciudad que visitaba era peor y peor y peor. Y los juicios, en vez de ser juicios, ya empezaron a ser golpes y latigazos y encarcelamientos. Amén. Yo los amo. Yo sé que ustedes a mí también.
El mensaje empieza a sonar también a algo como: ven al Señor para que veas cómo vas a prosperar financieramente. Y el Evangelio empieza a parecerse a un libro de autoayuda, donde les damos respuesta a la gente sin llegar al tema del pecado. Y esto, mis hermanos, es una pérdida de tiempo, porque a fin de cuentas no estás atacando el problema original. Mi hermano, la gente necesita ser expuesta a la palabra de Dios, no a nuestro testimonio. Necesita ser expuesta a la verdad del Evangelio, porque ese es el medio que Dios ha usado siempre para salvar. Y esto no es un mero capricho. Esto no es porque a nosotros nos guste simplemente porque es bonita la palabra de Dios. No, ese es el medio que Dios ha dejado. Y yo te insto, mi hermano, a que no dejes de predicar la verdad. No dejes de predicar la realidad del ser humano. No dejes de predicar que el gran problema radica en que estamos enemistados con Dios. No dejes de predicar de la ira de Dios. No dejes de predicar de la santidad de Dios. Dios no es amor, amor, amor. Dios es santo, santo, santo. Y vuelvo y repito, debemos dejar de predicar para que simplemente venga gente a la iglesia. Debemos predicar para que la gente sepa que hay un Dios que está demandando algo. Y ese algo es: cree y arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. ¿Y tú sabes cuál debe ser la verdadera motivación detrás de esto? Que Dios te ha salvado a ti. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en algún momento, mi hermano, tú fuiste también parte de ese sistema mundano, de ese pensamiento mundano, de que Dios no es suficiente, de que la vida del Evangelio no es provechosa y de que el sacrificio de Cristo no lo tomabas en cuenta. También fuimos parte de eso. Y tú me dirás: mi hermano, pero yo nací en la iglesia. Esos eran los argumentos que yo daba cuando yo leía esto. Yo nací en la iglesia, yo fui presentado aquí. Pero no es asunto de si tú naciste en la iglesia o naciste en el Evangelio, es asunto de si el Evangelio nació en ti. ¿Ha nacido en ti el Evangelio? Yo no hablo de si tu madre, al igual que la mía, te traía los domingos, o si tu familia es cristiana. Yo hablo de ti. ¿Ha nacido el Evangelio en ti? Yo no hablo de cuánto tiempo está registrada tu membresía en Iglesia Evangélica Dominicana. Yo hablo de si ha nacido el Evangelio en ti. ¿Te puedes identificar como alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados y que ha revivido para Dios? ¿Te puedes identificar como alguien que, al igual que los demás, vivía una vida que a Dios no le agradaba, alejado de todo lo que tenía que ver con Dios, y ahora puedes decir que eres hijo, que eres hija de Dios? Mi hermano, porque si no es así, sí, porque si no es así, tú sigues viviendo una vida muerto en tus delitos y pecados. Tú estás apartado de Dios y tú necesitas arrepentirte y creer. Amén. Amén.
Yo me imagino que los hermanos de Efesios también se quedaron como nosotros nos quedamos con esta carta, que nos quedamos, oh, y la cosa era así de verdad. Sí, era así, es así. Porque siempre digo esto cuando enseño sobre alguna carta de la palabra de Dios. Las cartas que vemos aquí no fueron escritas a teólogos, ni a hermanos que estaban en el seminario de Iglesia Evangélica Dominicana, que tenían un conocimiento amplio y se leyeron la Biblia 5 veces. Fueron escritas a hermanos comunes y corrientes como tú y como yo. Hermanos simples como tú y como yo, sin ninguna maestría, sin ningún doctorado. Ellos entendieron esta palabra. Tú y yo también podemos. Y hermano, cuando creemos, nuestro estatus deja de ser el estatus de un hijo de ira y ahora somos hijos de Dios. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros, ya el pecado no gobierna nuestras vidas, ya somos verdaderamente libres. Mi hermano, y esa es la realidad que tú y yo tenemos que predicar, la realidad de que hay un mundo que se pierde, la realidad de que hay un mundo que le ha dado la espalda a Dios. ¿Y sabes cuál otra realidad también? La realidad de que Dios quiere salvar. La realidad de que Dios ha provisto un cordero, Jehová Jireh, como en el monte allí con Abraham e Isaac. Dios ha provisto un cordero. Dios ha provisto salvación para nosotros. Hermano, ese es el mensaje que hay que predicar, ni más ni menos. Ese es el mensaje que tenemos en nuestras manos para dar a conocer a otros. Sí, tú estás mal, pero Dios quiere salvación para ti. Y Dios quiere que tú escuches su voz. Roguemos al Señor que siga resucitando a más muertos espirituales. Mi hermano, porque el mayor milagro que Dios puede hacer no radica en la sanidad, ni radica en tener un buen empleo, aunque eso es bueno. Estar sano también es bueno. Ni radica tampoco en ser próspero en esta vida. Radica en ser salvos. El mayor milagro que Dios puede hacer es llamar a un muerto espiritualmente y decirle: ven, levántate. Escucha mi voz. Y te digo algo, mi hermano, eso no depende de ti. No depende de tu gran capacidad. Porque tampoco es por tu gran capacidad que tú estás aquí. Acepta que la realidad de tu vida y de que tú estás aquí siendo una oveja del Señor radica únicamente en que el Señor, sin ninguna condición detrás, te llamó y te salvó y te escogió para Él. ¿Y cuál es el veredicto final del apóstol Pablo? Que el Señor nos ha salvado sin nosotros hacer absolutamente nada. Nos salvó de nuestros delitos y pecados, nos ha salvado de nuestros deseos pecaminosos que antes nos gobernaban. Entendemos que éramos por naturaleza hijos de ira, que andábamos en oscuridad, que nuestra vida no era gobernada por Dios. Entendemos la necesidad que teníamos y la necesidad que tiene la persona de reconciliarse con Dios. Y es justamente en este escenario, mi hermano, que Dios hace una obra perfecta en la salvación. Una obra que comienza con Dios y una obra que termina dándole la gloria a Dios. Y es aquí, en medio de todo esto, porque el apóstol Pablo es un sabio. Él empieza hablando de la enfermedad y luego de la solución. Porque si hablamos de la solución primero, tú te vas a preguntar: ¿pero de qué yo tengo que ser sano? A veces le predicamos a las personas de lo grande que es el Señor, de
las razones inmensas por las que debe venir al Señor, pero la persona no viene. ¿Ustedes saben por qué? Porque no sabe de qué tiene que ser salvo. No sabe cuál es el mal que tiene. Y vemos muchas excusas, pero yo no bebo, yo no fumo, yo no ando en la calle haciendo lo que no tengo que hacer. Soy una persona de mi casa y soy entregado a mi esposo, a mi esposa, soy de trabajo, tengo buen testimonio en mi vecindario. Pero detrás de toda esa moralidad hay pecado. Detrás de todo ese cuerpo de supermoralidad hay pecado. Mis hermanos, y todas nuestras obras, por más hermosas que se vean, tienen la mancha del pecado. Todas. Y tú quieres que yo te lo demuestre. Te hago una pregunta. ¿Tú amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Cada segundo, cada minuto, cada hora de tu vida. Si tú respondes que sí, mi hermano, tú y Jesucristo no andan lejos. Si tú respondes que sí. Pero si tú respondes que no, yo te digo que todas tus obras, todos tus actos, por más buena intención que tú tengas, tienen esa mancha, que tú no amas a Dios. Por lo tanto, todos tienen una motivación que no necesariamente es agradar a Dios. Mi hermano, y yo te amo en el amor del Señor, y yo sé que tú también a mí. Pero eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Pero quiero que veamos el que para mí es el pero más hermoso que tiene la palabra de Dios. Quiero que veamos esa palabrita que aparece seguida de una coma, que tiene un peso enorme en este relato. Y quiero que lo lean con tanta emoción con la que yo la leí la primera vez que la leí. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, yo recuerdo cuando yo leí esto y yo sentí tanta emoción, yo me sentí tan alegre, pero yo respiré y yo dije: wow, gracias Señor, gracias Señor. Y hay un himno que me encanta porque lo relaciono mucho con esta lectura, que dice: libres estamos, Dios nos absuelve, en Él confiamos, paz nos devuelve. Nos vio perdidos, nos socorrió, libres de pena nos dejó. Él nos redime, nada tenemos, verdad sublime, no la dudemos, nuestras cadenas Cristo rompió, libres de pena nos dejó. Yo creo que yo pudiera resumir en ese himno todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios, con un amor que no entendemos, nos amó. ¿Habían razones para amarnos? No. ¿Había algo en nosotros que Dios podía mirar y decir: Él es digno de yo amarlo? No. De hecho, los salmos, no recuerdo qué pasaje ahora mismo,
dicen que Dios miró desde los cielos y no había nadie bueno. Que Dios miró desde los cielos y no había nadie que Él pudiera decir, ese es bueno. No había. Y tú y yo estamos incluidos en esa lista. Solo hubo una persona que sí hizo la voluntad de Dios desde que nació hasta que murió: Jesucristo. El único que es digno de toda gloria, y en el nombre de quien oramos, porque Él es el quien intercede por nosotros delante del Padre. Él es nuestro mediador. Dios nos trae de muerte a vida. Y yo quiero que busquemos a Juan 14. Vamos a leer ese pasaje de la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 14, del 38 al 44. Oh, sí, Juan 11, perdón. Juan 11, del 38 al 44. Y dice así el apóstol Juan: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cuenca y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadlo ir. Cuando tú viniste al Señor, eso pasó contigo. Tú estabas muerto y yo no te sé decir si fue de 4 o de 5 días. Probablemente fue desde que naciste. Pero yo, Misael, estuve muerto. Y el Señor asimismo dijo: Misael, ven fuera. Y yo salí. Y así como la hermosa parábola de los huesos secos en el libro de Ezequiel, mis huesos empezaron a cobrar vida por escuchar la palabra de Dios. Mi hermano, esta era nuestra realidad. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Tú puedes entender esa hermosa realidad? Yo creo que ese debe ser el motivo más grande por el que debemos agradecerle a Dios todos los días. Muchas veces decimos, y no está mal: Señor, gracias por mi familia. Gracias porque tú me has provisto de un buen empleo. Gracias porque tú me has dado cosas materiales. Gracias por la iglesia, por mi vida de fe, por mi hermano, por mi hermana, por mi grupo de intercesión, por mi grupo de lectura, por mis alumnos, por mis maestros. Pero yo creo que pocas veces decimos: gracias, Señor, porque tú me resucitaste. Y porque yo estaba muerto. Y estaba muerto en pecado y en mi delito, amándome más que todas las cosas, siguiendo la corriente de este mundo. Pero tú, Señor, sin ninguna razón que hubiera en mí, sino en ti, por tu amor, me salvaste. Me salvaste. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes glorificar a Dios por esta hermosa realidad que tú vives?
Libres estamos. Y no solo esto, mi hermano, Dios quiere bendecirnos. Dios no solamente quiere salvarnos y dejarnos allí, Dios quiere bendecirnos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere darnos su bendición y mostrar su gloria. Dios quiere llenarnos de amor, de paz, de paciencia, de mansedumbre. Dios quiere que testifiquemos a un mundo. Dios quiere que prediquemos el evangelio a un mundo que se está perdiendo. Empieza con reconocer nuestra realidad y termina con nosotros dando a conocer esa realidad a otros. Tú y yo no estamos para guardarnos el mensaje, estamos para comunicarlo. Estas paredes son bonitas, pintadas de blanco, con cortinas color limoncillo. Esos bancos son hermosos. La puerta de cristal, los aires, los abanicos, los micrófonos, todo lo que engloba el templo es hermoso. Pero hay gente allá afuera y gente que también viene aquí que necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita escuchar que Dios quiere bendecir su vida. Necesita escuchar que hubo alguien que murió para que fuera salvo. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. No cambiemos el mensaje. Que a la gente no le agrada, no cambiemos el mensaje. Que es políticamente incorrecto, no cambiemos el mensaje. Que nuestras instituciones públicas tienen políticas contrarias a la palabra de Dios, no cambiemos el mensaje. Porque esto tiene peso eterno y lo de ellos es perecedero. ¿Qué te importa más, mi hermano? ¿Lo que tiene peso eterno o lo que perece? Vale la pena morir y sufrir por el evangelio. Porque es Dios que nos va a decir cuando lleguemos allá: bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero hay de aquellos al que el Señor diga: apartaos de mí, yo nunca os conocí. ¿Tú te puedes imaginar una vida entera visitando Iglesia Evangélica Dominicana, escuchando los sermones de Juan de Dios Caraballo y viniendo a los cultos de damas, de caballeros, de jóvenes, de adolescentes? Y que cuando tú llegues allá, el Señor diga que nunca te conoció. Por eso yo te preguntaba ahorita: ¿ha nacido el evangelio en ti? ¿Reconoces esta realidad? Pero ahora yo te voy a dar la solución a esa incógnita que te creé sobre si tú eres realmente salvo. Leamos los siguientes versículos y tú vas a ver que la salvación no depende de ti. Que si tú estás aquí hoy, no es porque tú sostienes fuertemente a Dios, sino porque Dios te sostiene fuertemente a ti. Y yo sé, mi hermano, que todo mi sermón ha sido pisoteando tu voluntad por querer y hacer. Pero tu voluntad no sirve a menos que Dios precise que así sea. Versículo 8.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Nosotros hacemos actos de pura gracia. Hacemos actos para que otras personas se sientan bien, y lo hacemos sin esperar nada a cambio o sin que esa persona haya hecho nada. Dios nos dio la salvación de pura gracia. Pero si existiese algo que nosotros hiciéramos para que Dios nos diera esa salvación, ¿eso sigue siendo gracia? No. Ya no es gracia. Es como si el Señor te estuviera pagando tu salario. Tú hiciste, yo hago ahora. No, es por gracia. No es por tu voluntad. No es por tu maravillosa precisión de decir, sí, yo voy delante del Señor. Es más, esa decisión que tú tomaste, Dios quiso que así fuera. Dios te atrajo. Dios te resucitó. Recuerda que tú eras un muerto, tú no oías, tú no escuchabas. Y Dios dijo, ven, levántate. Y ahí fue que tú empezaste a conocer y a caminar con Dios. Únicamente por gracia y únicamente por fe, no depende de ti. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo sembré, Apolos regó, ¿y quién queda el crecimiento? Dios el crecimiento. Cuando tú prediques, mi hermano, tu trabajo es plantar y regar. Dios es quien decide si da crecimiento. Tu oración debe ser esa. De hecho, nuestros matutinos deben estar llenos de oraciones que le rueguen al Señor, Señor, resucita más muertos espirituales. Resucita más muertos espirituales. Da crecimiento a más semillas que hemos regado. Danos la sabiduría para hacer tu obra. Permítenos ser más diligentes. Permítenos actuar con el mismo amor que tú nos diste. Mis hermanos, y eso se refleja en nuestras vidas. ¿Cómo tratas tú a tu esposa, esposo que me escuchas? ¿Cómo tú, esposa, estás tratando a tu esposo? Hijo, ¿cómo tú estás tratando a tu padre? Y padre, ¿cómo tú estás tratando a tu hijo? Tú eres salvo por gracia y el Señor te ha salvado y vives una vida maravillosa en el Señor. Eso tiene que reflejarse en tu vida también. Tiene que reflejarse en cómo tú tratas a los demás. ¿Tú eres salvo por gracia? Sí. Trata con gracia a otros. Amén. Amén. Y por último, mi hermano, para terminar de acabar con toda posibilidad de que nosotros podamos hacer algo para ganarnos el favor de Dios, leamos el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda buena obra viene de Dios. Todo aquello bueno que tú hiciste, Dios lo preparó para su gloria, porque Él sabe que tú no puedes hacer nada bueno para Él a menos que Él lo precise. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra humanidad. Él conoce a qué nos estamos enfrentando. Él no es ajeno a nuestras necesidades, Él se encarnó.
Y Dios quiere esta mañana que tú entiendas, por medio de su palabra, no de Misael, de su palabra, que todas las cosas que tú hagas para su gloria, Él las preparó. Y qué bueno que sea así, porque las obras de Dios son perfectas, no como las de nosotros. Las obras de Dios son perfectas. La voluntad de Dios es perfecta para con nosotros. Mi hermano, la iglesia de Éfeso tenía la profunda necesidad de entender cuál era la realidad espiritual del ser humano y cómo Dios nos ha salvado y cómo Dios quiere salvar a otros. Es esa realidad que Dios quiere que tú entiendas esta mañana. No te olvides de predicar el evangelio. No te olvides de ir cual minero a la mina de las escrituras y escarbar y encontrar diamantes y tesoros en la riqueza de nuestro Señor. Esto es un libro que habla hoy. Dios ha dejado impresa su voz aquí. Suena muy contradictorio, pero aquí Dios ha dejado su voz para con nosotros. Y con esto ya concluyo. Reconoce en primer lugar que si tú ya estás en Dios, Dios te ha resucitado, pero si no estás en Dios, tú necesitas que Dios te levante. Tú necesitas arrepentirte y creer, porque tienes un problema grande y se llama pecado y te aparta de Dios. Y Dios quiere salvación. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Y Dios llama. Ahora, ¿tú escuchas su voz? Roguémosle a Dios, mis hermanos, que cada día sea un día de regocijo en el cielo porque hubo un pecador que se arrepintió. Que cada día sea de regocijo en la iglesia porque Dios ha resucitado a otro muerto espiritual. Porque Dios no permitirá que ninguna de sus ovejas perezcan. Son de Él. Y Él las sostiene fuertemente. Y nadie, absolutamente nadie, las arrebatará de su mano. Recuerda, mi hermano, libres estamos. Dios nos absuelve. En Él confiamos, paz nos devuelve. Nos vio perdidos y nos socorrió. Libres de pena, nos dejó. Yo quiero que oremos para terminar este momento. Y que en tu corazón tú pienses en aquellas personas que tú, confiando en la soberanía de Dios y en su poder, le ruegues al Señor que vengan a Él. Oramos. Oh Señor, Padre de toda gracia, agradecemos, Señor, infinitamente, no solamente el que tú nos hayas salvado con gran poder, sino también que nos permites hablar de esta salvación a otros. Señor, queremos reconocer nuestra realidad. Queremos, Señor, tener un concepto más profundo de nuestro pecado. Queremos reconocer así también tu gracia y tu misericordia, pero queremos que otros también la conozcan. Queremos, Señor, que esas personas en las que estamos pensando ahora mismo sean personas que, si así tú lo precisas, vengan a ti. Queremos, oh Dios, que todos los días sea un día de regocijo en el cielo porque alguien se ha arrepentido. Porque creemos firmemente que cuando abundó el pecado, sobreabundó tu gracia.
Y creemos, Señor, que todo este proceso de la salvación es enteramente tuyo. Rogamos, Señor, que quites de nosotros todo mérito que creemos tener. Cualquier cosa en nuestra mente y en nuestro corazón que nos digan que sí, que merecemos algo, que sí, que hicimos algo, quítalo de nosotros y ayúdanos a simplemente, Señor, entregarnos a ti y decir: Señor, yo no puedo, no son mis fuerzas, no es mi voluntad, no es mi capacidad, es tu gracia. Porque solo a ti debe ser dada toda gloria. Oh Señor, rogamos que si a ti te place, resucita, Señor, a muertos espirituales a la vida que tú quieres que vivamos. Que así como tú hiciste con Lázaro, que así como tú hiciste con nosotros, también tú resucites a un muerto espiritual, a muertos espirituales que necesitan venir a la vida. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.